Y en el capítulo anterior, y gracias a la ayuda de nuestro amigo Diego, conseguimos por fin dejar atrás los lagos charcos. Así volvimos hasta la pista principal y nos encontramos con el que sería nuestro siguiente enemigo. No, ni siquiera puedo arrancar. Está muy complicado. La arena es probablemente el peor enemigo de un viaje en moto. Hay tres cosas que se pueden hacer para aligerar, al menos un poco, el suplicio. La primera es bajar radicalmente la presión de los neumáticos. Lo segundo, echar todo el cuerpo atrás. ¿Qué vas a hacer? Es ponerte todo el peso atrás. Es decir, así. Esto además te va a permitir echarte tú más para atrás. Y por último, probablemente lo más importante. ¡Coño! Es acelerar y echar todo el cuerpo para atrás y tener mucha fe. Hay que tener fe, hay que acelerar y pensar que todo va a salir bien, a pesar de que la rueda delantera no pare de bailar. No, si nos tenemos que sacar de aquí el uno al otro con una rotura, a ti te saco, te ato ahí con un punto al petate. Yo a ti no sé cómo, pero también te sacaría. Pero lo cierto es que estando en un viaje tan largo hay que buscar un equilibrio entre la fe en que todo va a salir bien y la razón. Es decir, cuidadito que estamos muy lejos de casa. ¿Qué? ¿Un pie? Está bien, se baja la moto, sí. Te has flipado un poco, ¿no? Tenía que ir deprisa, ¿no? Sí. Hace un rato estabas, o sea que te morías, y ahora vas follada por encima de la arena. Hombre, pero si me has dicho que tengo que ir rápido. Sí, es todo bien, pero hombre, un poquito de por favor, que me cuesta ir detrás de ti. Poco a poco seguimos nuestro camino hacia el sur de Madagascar. Nuestro próximo destino es Itampulu, el último pueblo antes del río Linta, ese que todo el mundo dice que no podremos cruzar. Pero teniendo en cuenta el ritmo al que vamos hoy, nos va a tocar buscar un lugar seguro donde acampar. ¿Quieres dormir aquí? El doctor Ambula es el único médico en cientos de kilómetros a la redonda. Aunque nació en Tana, en la capital, un día decidió que era mucho más útil aquí, en el sur de Madagascar, muy aislado de la civilización y muy lejos de su familia. Tiene un terreno grande y podemos acampar aquí. Merci beaucoup. Nos acaba de decir que nos podemos instalar ahí. Me parece súper bonito. En la cultura malgache, el norte de las casas está reservado a las personas más importantes. Así que la invitación del doctor nos la tomamos como una muestra de hospitalidad. O sea, esto es lo típico, que si te lo pone tu madre en el plato cuando eres adolescente, se lo tiras a la cara. Y ahora... Hombre, si eres un adolescente borde, ¿no? Bueno, es una forma de hablar.
Llevo así desde... Cuando hay mucha lluvia, por ahí baja todo el agua de las montañas, pero solo baja en la época de lluvias y es muy reducido, no llega ni arriba. La gente de los pueblos tiene varias señales para avisar que baja el agua, para protegerse. Entonces que tienen silbidos y que hay varias señales entre ellos para saber cuándo baja el agua. Qué divertido, ¿no? Que hay unas partes que son como esta de arena y otras partes que son más duras. Sí que tiene un caso muy complicado de un niño, se necesitan 4 inyecciones y que el curandero tradicional lo prohibió y la familia dijo que no podía ser. Una cosa, ahora cuando veníamos había un montón de cuernos en los cementerios, ¿estás de cuenta? Dans les grandes tombes comme ça, il n'y a qu'un cadavre. En las grandes tumbas que hemos visto solo hay un cadáver. Normalmente es el número de cebús que se mataron durante el funeral. Si los familiares quieren demostrar a todo el mundo que tenían mucho dinero, pues matan un montón de cebús y los dejan ahí todas las cuernos ventas. La charla nocturna con el Dr. Ambula fue una excelente lección de cultura malgache, pero también fue la primera vez que alguien nos daba optimismo de cara a cruzar el río Linta. 200-300 metros giramos a la izquierda. Nos quedan todavía 40 kilómetros hasta Itampulu y todo el mundo nos ha advertido que van a ser muy duros. Este último trozo con mi moto se sufre. No solo sufres tú, ahora sufrimos los dos. Cada vez vas mejor. Sí, sí, hay una diferencia brutal. Ayer al salir estabas totalmente colapsada. Es que es psicológico, ¿eh? Totalmente. Salama. Merci. Es rica, ¿no? Esto es una sandía de color blanco. ¿Te va? Beluma. Ok. Beluma. Vamos allá. Durante los últimos kilómetros la tierra cambia de color. Se ha vuelto roja. Pero también se vuelve más espesa para convertirse definitivamente en el infierno. Las fuerzas empiezan a flaquear y levantar mi moto, depende en qué posición, se convierte casi en imposible. Para Gemma, sin el casi, es literalmente imposible. Su moto es más ligera, pero como no tiene maletas laterales, cae literalmente a plomo sobre la tierra. De mis 3 maletas, la más pesada con mucha diferencia es el petate. Lo hago a propósito para que en casos de emergencia como este, en el que se me cae la moto y nadie me puede ayudar, yo solo pueda levantarla quitando un solo bulto. Van quedando muy pocas energías. El simple hecho de tener que dar la vuelta en el banco de arena se convierte en un calvario. 2 kilómetros quedan. Quiero pescado. El lugar es espectacular.
Sí, salama. Salama, salam. A ver, cuéntame. Primero, hay petróleo, podemos comprar gasolina aquí. Segundo, el señor nos dice que hay dos rutas, una que tiene mucha arena, que va por la costa, y otra por el interior. Está muy bien, que hay piedrecillas pequeñas, pero que no hay arena. El río, que dice que está seco, que si tenemos algún problema en la ruta del interior no hay ningún pueblo. ¿Y hay bandidos? Security. Si circulamos no hay problema, pero si Nos quedamos no parados como carne engañada. Una vez más, el esfuerzo va a tener su recompensa. Nos han recomendado el Hotel de Nani, unos sencillos bungalows a pie de playa. voy a rellenar la ficha, ¿eh? Vale. Pues me ha dicho Nani que después del primer río acaba la arena. Es casi confirmado que podemos cruzar el primer río. El problema será el segundo río. ¡Qué bien! Se acaba la arena. Tenemos 90 Ampanigi. La pista, dice todo el mundo, es muy buena, así que será bastante chunga. Y a partir del siguiente capítulo, el viaje al sur va a entrar en una nueva dimensión. Sí, la arena va a desaparecer, pero quizá incluso lleguemos a echarla de menos. ¿Me lo sacas? Sí, vale.